Hola, mi nombre es Santiago Caínzos. Mi nombre es Tomás. Mi nombre es Jubi. Yo soy Augusto. Y como siempre decimos, en la mesa no se habla de política, pero hoy hablamos del golpe del 55. Bueno, es como un poco controversial, ¿no? Decir en la mesa no se habla de política, pero hoy hablamos del golpe del 55 es como irnos directamente al otro extremo, ¿no? Porque creo que si hay etapas históricas muy debatidas en la literatura y creo que hasta muy significativas para la historia de nuestro país, digamos. Creo, o sea, no vamos a hacer un top de golpe de estado, pero te diría que el golpe del 76 y el golpe del 55 son los dos golpes más significativos. No sé, ¿están de acuerdo o no? Entonces, como para empezar un poco a hablar de este golpe, la primera pregunta que quería traer a la mesa era, bueno, ¿cuáles son las causas del golpe del 55? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo era la disposición de los actores, los incentivos que cada uno tenía? ¿O simplemente fue odio? No sé, ¿qué opinan? ¿Quién quiere más o menos arrancar la pregunta? Bueno, arranco yo. Yo creo que hay una realidad que lo que fue el golpe del 55, digo, como bien decís antes, es un parteaguas. Digo, un poco la frase que dice Leonardo y al final del golpe, como ni vencedores ni vencidos, un poco es, en algún sentido, bueno, hay algo más atrás, que es, no sé si son vencedores ni vencidos. Hay un estilo de revancha, se podría decir, de una posición característicamente que se considera y se comienza a perfilar en ese momento como antiperonista, ¿no? Digo, que comenzamos muchos a ver como la idea de una polarización, o se comienza a armar este gran eje, este gran polo entre el peronismo y el antiperonismo. Yo creo que una de las tantas causas que creo que es principalmente una de las que lleva adelante hacia ese golpe, creo que es a partir del año 52, uno puede decir a partir de la segunda presidencia, de la crisis económica en ese momento de 2022, que lleva incluso al peronismo a reformar ciertas partes de su economía, es una mayor predisposición a una confrontación política más abierta y directa con actores que previamente no tenían esa confrontación, sino una confrontación incluso traspasando ciertos límites que uno diría institucional, ¿no? Uno podría decir la represión a los telefonistas, por ejemplo, o en ese caso el encerramiento de diputados, ¿no? El famoso 44 diputados del Cali. Yo diría que esa es una de las causas que se podría indicar como que tiende, pero no necesariamente hace o derrama en el golpe. ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que en realidad las causas del 55 son múltiples, como todos hay hechos históricos, no hay una causa única, cerrada. O sea, yo creo que son muchas causas y en diferentes planos. Yo creo que el golpe del 55, primero que hay dos cosas. En el 55 se producen los bombardeos de 1955, que son en junio. El 16 de junio, que es el cumpleaños de mi abuela, muy gorila. Así que, pero aparte, nada, le quería decir. Es interesante porque el 16 de junio fueron los bombardeos de 1955, pero en realidad cuando se va a Perón fue en septiembre de 1955. O sea, es interesante como ese periodo de junio, septiembre, todos esos meses, qué pasó ahí. Porque el golpe de 1955 lo que hacía es esos bombardeos, que fue, no sé si único en el mundo, pero digo, fue muy interesante ver cómo las mismas fuerzas de un mismo país bombardearon, no solo que tenían el objetivo de matar a Perón, sino que bombardearon a civiles. Y a civiles digo a 350 personas que murieron en esos bombardeos. Entonces, ese golpe del 55 no solo que entró a sangre y fuego, sino que tenía el objetivo político de derrocar a Perón, de matarlo físicamente y además llevarse puesto a 350 personas civiles del pueblo argentino. Digo, está esa famosa foto de un microescolar con niños adentro yendo a la escuela. Entonces, como hay toda una cosa ahí para investigar del 55, de cómo llegamos al 55. Yo creo que las causas son múltiples. Yo tampoco me encerraría en que solo fue una causa económica. Porque el peronismo vino a traer la distribución de la riqueza, vino a engrosar la clase media. Por primera vez, el trabajador pudo mirar a los ojos a su empleado y trajo un montón de disrupciones en ese sentido.
No lo acotaría solo a la oligarquía hizo el golpe. Sí, la oligarquía hizo el golpe, también no solo fue un golpe económico, fue también un golpe cultural. Venían a cambiar totalmente la estructura argentina. Querían volver a una Argentina pre-1912. Digo, pre-democrática, pre-Ley Peña. Yo creo que ahí es mucho más profundo. Es la causa económica, o sea, son muchas causas en sí misma, pero sí, o sea, el 55 para mí es profundamente gorila, antiperonista, pero es profundamente oligárquico y es eso, es querer tener un país no solo pre-peronista, para mí inclusive pre-Irigoyen, pre-1912, volver a esa Argentina de 1880, de Roca, del presidente Roca, de la consolidación de la oligarquía en el poder político y en el poder económico. Que para mí hay como que verlo en esas dimensiones, si bien también son muy complejas, porque aparte del golpe del 55 se vuelve a hablar y se vuelve a debatir. De hecho, lo de los bombardeos del 55 es muy impresionante. Uno está en Plaza de Mayo, mira el Ministerio de Economía y ve las marcas del golpe, o sea, ve directamente las paredes marcadas de bombardeos y bueno, es también muy fuerte verlo. Todos los días está ahí, o sea, como es un pasado que siempre vuelve al presente y siempre se está volviendo a hablar de eso porque se encuentra más información, no digo que nosotros tengamos ese número de que hubo 350 muertos, no es un número que se hablaba en la época. O sea, sí se hablaba de heridos, de muertos, etcétera, pero es un número que siempre se quiso borrar en la historia. Como que para mí es interesante el 55 también por lo que abrió después. Digo, el 55 para mí también abre el 76 y abre el 66 y abre los demás golpes que vinieron también y abre como una puerta a una violencia política que, si bien como la Argentina ya había tenido otro golpe, el del 30, como que el 55 con toda la violencia en sí mismo, contra la población civil, para mí que abre y habilita muchos otros golpes, y habilita la protección de 18 años, y habilita muchas más cosas, y nosotros quizás lo veis ahora que se te dio límites, y esa época no sé, eso tomaban la totalidad. Bueno, sí, a ver, coincido con algunas de las cosas que estuvieron diciendo. Digo, como todo proceso histórico, me parece que hay varias cuestiones que juegan en este tipo de hechos históricos, ¿no? Que tienen varias explicaciones o varias posibles líneas de explicación. Mi opinión, yo lo que creo es que lo que tiene diferente el golpe del 55 del anterior, que es el del 30 y del 43, me parece que el objetivo que estaba detrás era rediscutir lo que el peronismo había venido a discutir, que era el modelo de distribución de la riqueza en la Argentina, ¿no? Un modelo económico que ponía en el centro al trabajador, al obrero industrial específicamente, y como eso toca intereses de los grandes capitales. Yo no soy marxista, de hecho soy peronista, pero hay algo de eso, ¿no? De esto que decía en la primera intervención, de la revancha, ¿no? Bueno, de venir a rediscutir cuestiones que el peronismo, discusiones que había dado el peronismo, que planteó tanto el primer gobierno como el segundo, y la autodenominada Revolución Libertadora lo que viene a discutir para mí es eso, ¿no? Son esos beneficios que se vieron trastocados, ¿no? Coincido con esto que dice Jubi, no es solo económico, también es cultural. Las cuestiones de esto, por qué el trabajador tiene el mismo derecho que el dueño de la fábrica a irse de vacaciones a los mejores balnearios de la Argentina, cuestiones que hasta el 46, 43, no estaban en discusión, no se discutía, incluso en otros países de América Latina no se han discutido. El peronismo viene a poner esa cuestión en discusión, y me parece que el golpe esconde sobre todo ese intento de revancha por parte de una clase dominante de recuperar lo que ellos sintieron que le fue sacado, ¿no? Me parece que hay un dato que es central. Para 1954 el porcentaje de participación de los trabajadores en el PBI es cercano al 50%, y eso va a ocurrir muy pocas veces en la historia argentina, y medio que cada vez que ocurre, hay giros políticos muy fuertes, golpes, algunos giros se dan en términos más económicos en gobiernos democráticos, pero 74 por encima del 50%, en el 92, 93, si no recuerdo mal también, y después en el 2015, son los momentos en el que los asalariados participan o tienen una mayor participación en el Producto Interno, y me parece que estos cambios de gobierno que inicia con
el golpe del 55, me parece que lo que viene a discutir es eso, digo, a diferencia de quizás el golpe del 30, que como el gobierno de Irigoyen prácticamente no discute el modelo de acumulación de Argentina, el peronismo sí, me parece que hay algo de eso, de diferente, ¿no? Entre el golpe del 55 y además, como bien decía Juy, digo, se inaugura en la historia argentina, no sé si la violencia política, pero sí un nuevo modo de violencia política, ¿no? Digo, entiendo que o la mayoría de nosotros o estudiamos ciencia política o estamos cercanos al mundo de la ciencia política, entendemos que uno de las principales, o no lo entendemos así, pero digo, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y digo, bueno, a lo largo de la historia ha habido momentos en los que el uso de esa fuerza ha sido más legítimo, más ilegítimo, digo. Y me parece que con el golpe del 55 que se inaugura, y sobre todo con esto que decía Juy de un bombardeo, digo, es inédito, digo, no pasó en ningún otro lado del mundo que las propias Fuerzas Armadas bombardean a la población civil. Y digo, y ha quedado totalmente invisibilizado. Digo, no se habla prácticamente de las víctimas del bombardeo. Y me parece que eso fue parte de lo que vinieron a construir con el golpe. Bueno, yo también tengo algunas que otras cosas para decirme. Me parece que está como, efectivamente, que lo que dijeron causó muchísimo impacto en mí y muchos disparadores para pensar. A ver, en primer lugar, voy a intentar dar mi opinión relacionada al golpe del 55 desde una perspectiva más de análisis, si se quiere decir, hasta te diría cuasi como de cientista social, de intentar entender cuáles fueron los factores que llevaron al golpe del 55 antes que desde una perspectiva política. Que obviamente la perspectiva política siempre va a estar ahí, ¿no? Desde ya. Yo creo, tal vez a diferencia acá de los compañeros que hablan de las novedades del modelo económico que vino a traer principalmente el primer peronismo, podríamos decir, ¿no? Yo no sé hasta, digamos, si bien, por supuesto, le reconocemos al peronismo la inclusión de las clases trabajadoras a la política, básicamente, ¿no? Ese modelo económico también ya se venía gestando desde antes, ¿no? O sea, cuando uno ve aproximadamente del año 1930 hasta el año 1946, hay un proceso de inclusión de los trabajadores, de industrialización por sustitución de importación. Entonces, en ese sentido digo, bueno, sí, efectivamente, Perón transformó parte de la matriz productiva argentina, sí. Ahora, ese puesto en jaque de determinados privilegios, si se quiere decir, de lo que ustedes denominan la oligarquía, ya empezaba desde antes, no es que fue novedad del peronismo. Entonces ahí lo que a mí me viene, lo que yo creo es, bueno, efectivamente la causa entonces no fue, desde mi punto de vista, principalmente económica, ¿no? Yo creo que efectivamente fue predominantemente política, ¿no? En cuanto a, en primer lugar, hablábamos de polarización en cuanto al golpe del 55, bueno, la polarización empezó muchísimo antes del golpe del 55, al igual que la violencia política ejercida desde el Estado, ¿no? En específicamente, no tanto en la primera presidencia de Perón, más en la, creo yo, ¿no? En la segunda presidencia de Perón, y para mí, en un primer lugar, en el primer peronismo, había un montón de actores existentes que bancaban al peronismo, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, como la Iglesia, como parte de las clases medias argentinas, y Perón, a lo largo de sus dos gobiernos, fue peleándose con estos actores, ¿no? Entonces, la coalición dominante que en un primer lugar sostenía el peronismo, deja de hacerlo, ¿no? Y además, con las reformas políticas impulsadas, como por ejemplo haber convertido la doctrina justicialista en doctrina nacional, ¿no? O la reforma política y la reforma del sistema electoral con un gerrymandering tremendo, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que hizo fue una ausencia de canalización de demandas, ¿no? De actores políticos contrarios al peronismo que tuvo por consecuencia un golpe de Estado, ¿no? Con todo lo que ese golpe de Estado conllevó, la interrupción del orden democrático, la violencia política también por parte de las Fuerzas Armadas a su propia población, cosas poco antes vistas, no sé si en la historia mundial, te diría, por lo menos la historia del siglo XX, no sé si la historia mundial es demasiado. Entonces, para mí la causa ahí es principalmente política. Por otro lado, esta cuestión de, dentro del golpe del 55, no todos eran lo mismo, ¿no? No era lo mismo Lonardi que Aramburu.
De hecho, Lonar empieza incipientemente con esta idea de, bueno, en realidad, por lo menos es lo que decía, por supuesto, esta cuestión de yo quiero hacer lo mismo, pero sin Perón, ¿no? Como que las cuestiones que, en un primer lugar, Lonar le va a criticar al peronismo no son los progresos económicos y sociales, sino las cuestiones políticas. Que es un poco lo mismo que decía Torre en cuanto a la Unión Democrática en el 46. Decía, bueno, la única diferencia que había entre eso y el peronismo era la concepción que había sobre las libertades civiles y políticas y no tanto el modelo económico que había detrás, ¿no? Creo que es un poco más o menos lo que anoté, lo que pienso de lo que estuvieron diciendo. Sí, eso creo que es como un poco a grandes rasgos. No sé si alguien tiene algo para decir. No, yo coincido en algunas cosas. Sí, es verdad que la industrialización por sustitución de importaciones empezó en el 30, porque estabas en el medio de un periodo de entreguerras, tenías la crisis de Wall Street de fines de 1929. O sea, es verdad que principios de 1930, cuando fue el golpe contra Irigoyen, la misma oligarquía que toma el poder, la oligarquía terrateniente, la oligarquía que toma el poder en 1930, estaba la figura de Pinedo, digo, que hoy todavía, o sea, que es de esa familia, digo, sí, hicieron una industrialización, que hicieron porque no les quedaba otra, porque estaban en medio de una crisis industrial que no podía tomarse. De hecho, en el 30 se hizo el pacto Roca-Runciman. O sea, Inglaterra era un imperio en decadencia, totalmente, y quería como, bueno, engancharse de las colonias que tenía. Y Argentina, para Inglaterra, era una colonia. Y por eso se explica el pacto Roca-Runciman. Bueno, nada, está muy, lo ves muy bruto, pero era un pacto que Argentina entregaba sus carnes a Inglaterra a un precio vil, o sea, 5 pesos, y Inglaterra no le daba nada a Argentina, básicamente. Le decía, bueno, yo te voy a comprar, vos vendeme a 5 pesos la carne, pero bueno, yo te voy a comprar. Es como un pacto muy... O sea, un pacto de coloniaje. Yo creo que sí, del 30 al 43, y antes, digo, con Irigoyen, es verdad que sí, se trató de integrar bastante. O sea, yo creo que la ley se empeña. Con Irigoyen, cuando gana en 1916, esa parte de la ley se empeña. Ahí ya hay un salto cualitativo de que, bueno, el pueblo argentino puede participar de elecciones, que antes era casi vedado, era bastante restrictivo todo, y después, con tanto la presidencia de Irigoyen, la real, y después la de Irigoyen interrumpida, inclusive, si bien había un modelo exportador vigente, que eso es verdad, había también ciertas cosas de o sea, como que esto que decide que, bueno, la clase media ya estaba, sí, ya estaba, es verdad. También muchos vivían en conventillos. O sea, como, sí, es verdad que había un modelo de industrialización en el 30, en la década infame. Estaban la industrialización por sustitución de importaciones, se le dice. Porque, bueno, no podíamos comprar, o sea, básicamente una crisis. Argentina no podía comprar muchas cosas porque los países que estaban en crisis no se lo vendían. ¿Por qué? Porque querían proteger a sus economías internas. Entonces, Argentina tuvo que empezar a hacer incipientemente algunas cosas de su industria, producirlo ellos mismos en la Argentina, porque bueno, no había países que le vendieran algunas cosas por la coyuntura de la crisis. Ahora bien, muchos de esos trabajadores en el 30 vivían en conventillos, o sea, tenían trabajo pero eran trabajadores pobres. Y es verdad que también un poco de lo que decide que bueno, igualmente había una clase media, había una profesionalización de ciertas tareas, es verdad. Pero bueno, yo creo que en el periodo de la década infame, o sea, bien duro, de 1930 hasta 1943, era muy difícil el tema del ascenso social, o sea, eso no existía casi. Y muy poca gente realmente podía ser clase media como la conocemos hoy. Eso fue lo más revolucionario del peronismo, digo, que hoy haya, y hoy, o antes que se decía, digo, que la Argentina era un país de clase media, eso es el peronismo, o sea, no estaba en el 30, a pesar de que había un poco de incipiente industrialización, eso no existía. Y de hecho, en el informe de Violet Masset, que no me acuerdo bien el año, bueno, le dice el informe que es desgarrador, o sea, le dice cómo vivían la gente que trabajaba en el campo, o en la industria, o en cualquier trabajo de servicios. Si eras un trabajador promedio en la Argentina, eras pobre o inmigrante, vivías en algún conventillo, o tenías que trabajar 14 horas para existir y para poder mantener a los hijos. O sea, también era una situación bastante asfixiante.
yo creo que el peronismo realmente lo más revolucionario que hizo fue eso, el tema del ascenso social. Y con las universidades se ve bien, o sea, la actividad universitaria lo que hace es una puerta al ascenso social, digo, no importa si naciste en el, o sea, no importa tu lugar de nacimiento, vos podés ascender y nada, yo creo que es un poco eso, o sea, algunas cosas coincido, para mí también el golpe tiene una causa política, no se agota ahí, pero bueno, como que, nada, igual me parece interesante. O sea, hay unas cosas que dijiste que las tomé, es verdad que en la última parte, en el último gobierno de Perón, había un más grado de conflictividad, de hecho, no sé si lo nombraste, pero la iglesia también, digo, Sí. soltó la mano de Perón con un montón de cosas. Había más grado de conflictividad, digo, la segunda, creo que fue lo de la, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, digo, el famoso lo de Braden o Perón, que tenían la Unión Democrática por un lado y Perón por el otro. Digo, Braden, embajador de Estados Unidos en Argentina, etcétera, todo ese grado de conflictividad obviamente existía, y es verdad que en el segundo mandato de Perón había ciertos sectores que habían soltado la mano en algunas cosas, también en sectores profundamente reaccionarios. Nada, qué sé yo. Hay algunas cosas ahí que se pueden volver a analizar. Y en términos, o sea, digo, me parece que la diferencia entre lo que tiene el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no?, que se da a partir del crack del 29 en la bolsa de Estados Unidos y las consecuencias que tiene para la Argentina, digo, me parece que, de hecho hay varios autores que lo sostienen, que es que lo que ocurre en la década del 30 es una cuestión de adaptación de la clase dominante argentina, de, bueno, no me queda otra, me empiezo a industrializar. Es con el peronismo que por primera vez hay un proyecto desde un gobierno de industrializar a la Argentina, llevar un proceso que le permita desarrollarse, abandonando o no abandonando, pero sí dejando quizás, aprovechando las ventajas que tiene la Argentina en términos de la fertilidad de su tierra, digo, para decirlo rápidamente, digo, y con eso poder desarrollar una industria que le permitiese, digo, mejorar su situación económica. Eso más como diferencia de la industrialización que ocurre antes del peronismo y después del peronismo. Es el peronismo el primero que trae un plan de desarrollo industrial, que primero se centra en la industria liviana, más centrado en las cuestiones del mercado interno y industrias como la vestimenta, la comida y demás, y que con la crisis que sufre, que termina entendiendo que lo que necesita es desarrollar una industria más pesada, más de base, porque solo con la industria liviana el país no se puede, o lo que se creía era que la Argentina no podía terminar de ser soberana verdaderamente solo con el desarrollo de la industria liviana. Y esto es algo que es una discusión que incluso sigue hoy en día. La Argentina, ¿qué se tiene que dedicar? ¿Se tiene que dedicar a desarrollar una industria o se tiene que dedicar a ser el granero del mundo o el expendedor de litio del mundo? Bueno, hay modelos que son más excluyentes que otros. Me parece que lo que tenía el peronismo en ese primer momento era que a través de un modelo industrial, la incorporación de los trabajadores, no solo en términos políticos, la posibilidad de votar, el voto femenino, pero sino también de mejoras concretas en sus condiciones de vida. Pasar de créditos hipotecarios para que los trabajadores pudieran ser propietarios. La cuestión de la universidad, la enseñanza obligatoria primaria y secundaria, hay un montón de cuestiones que incluso están reflejadas. El peronismo tiene todo eso armado en la Constitución del 49, el programa del peronismo está ahí. Hay que volver a la Constitución del 49 para ver qué es lo que se pensaba que tenía que hacer la Argentina. Y me parece que lo que vino después fue justamente discutir todo eso. Por más que después haya habido gobiernos que, esto que decíamos, la diferencia entre Leonardo y Arangulo, por supuesto, hay diferencias, hay matices, porque ningún actor es homogéneo al 100%. Eso desde ya, y tiene sus complicaciones, sus diferencias internas, si no se puede explicar, la diferencia del primer plan quinquenal con el segundo plan quinquenal, pero me parece esto, ¿no? Yo vuelvo, coincido, no es solo una cuestión económica, pero no quiero ser
materialista en esto, pero digo, me parece que ahí está la cuestión más de fondo. Y lo otro, no sé si termina siendo adyacente o que va por el costado, pero me parece que termina encauzando la cuestión económica. No, a ver, yo estuve escuchando atentamente, quería ver cómo desarrollar, porque si hay que tirar la primera piedra, por lo menos vuelvo. Claro. No, a ver, fui anotando algunas cosas acá detrás. A ver, yo creo que nadie puede... En la historia de eso, sí, en la historia no hay ni santos ni pecadores, eso siempre es así, digo, nadie es santo ni pecador en la historia. A ver, el golpe del 55 sí fue terriblemente sanguinario, golpe de estado en instancias, destrucción institucional, con la violencia que incluso precedió al golpe, ¿no? Uno puede hablar del funcionamiento de la Lavalle y después también puede hablar de lo que pasó en José Suárez, el funcionamiento de José Suárez. Ahora, sin embargo, yo creo que, o sea, para antes ya el 25 yo creo que igual algunas veces hay que retomar por dónde viene, de cómo llegamos al 55, de por dónde viene, creo que algunas veces que es el personaje, pero que nadie puede negar que Perón es una persona estudiosa, es en Italia. Yo no sé Bueno, si también no le da cátedra, ¿no? sí, de historia militar, si no me Sí, acuerdo. sí. Y lo que ella decía del estudio que se cargó de Roca en 1903 o 1905, yo no me acuerdo que fue esa fecha del estudio en Roca. Ahora, sin embargo, yo en mi visión y en lo que tengo estudiado, yo creo que Perón estaba en una instancia tan alejado en la visión política de un hombre muy distanciado en en el tiempo que es Roca. Y el mismo propio nombra el ferrocarril en su nombre. El ferrocarril Roca, que conocemos ferrocarril Roca. Porque él ve también en ese proceso de construcción de Estado. Yo no sé si él quiere tanto desechar ese Estado entre 1880 y 1916, lo que hoy llamamos por el orden oligárquico, sino que él reconoce algo en ese proceso político como construcción del Estado, y creo que él reconoce a esa clase política, incluso en la Bolsa de Comercio de Rosario, el famoso discurso de por qué tiene que apoyarme a mí, o sea, por qué tiene que apoyarme. No lo digo como algo bueno o malo, que lo diría que lo apoyan a él, pero encuentra en esa clase, y en esa clase que fundó ese momento en la Argentina, que construyó el Estado, todo dicho, ciertas posturas para mantener hacia adelante. Digo, además la reivindicada Rosa, que siempre se reivindica, bueno, él también creo que acaba en una instancia que votamos como hombre de Estado. Digo, y en segunda instancia, lo de la cuestión económica, sí, hay incorporación de las clases, sí. Y si extendemos un poco más al interior y pensamos en las clases rurales, ¿qué pasa en el nivel rural? Porque, como bien indica un gran autor, creo que dos gran autores, Macaulay Touch, sí, nosotros pensamos a nivel urbano, pero ¿qué pasa hacia el interior, verdad? ¿Qué pasa con el peronismo? Porque el peronismo mantiene esas alianzas rurales que él supuestamente estaba en contra, mantenía incluso en el 52, cuando entra en crisis. Su estructura económica es que plantea, o sea, vos su hijo también se tenés que dar cuenta, a partir de vuelta a un planteamiento ortodoxo. Y lleva adelante públicas ortodoxas con cierto éxito, hasta el 54, cuando el 54 comienza de vuelta a trabajar eso. ¿No quieres el discurso del Perón o de Yappi? No. No benefició el trabajo del campo. No, a la instancia de que propuso esos cambios, pero después a todo lo que era denuncias de patronazgo, denuncias de persecución, a plena distancia, incluso a socavamientos de las policías locales, provinciales, en este caso, en ambas instancias, incluso de ejércitos privados, de propios patrones, que el propio gobierno del Estado Nacional lo decidió hacer una vista gorda. Digo, a lo que me quiero referir es, yo creo que algunas veces, digo, el peronismo habla de la inclusión, que es verdad, una inclusión, pero yo creo que es en clase más de un obrero industrial. Y si ampliamos un poco más la visión, incluso uno ve el bienestar hacia adentro, o sea, muchas veces Osvaldo habló de las dos manos del estado de bienestar, mucho más presente en lo urbano, pero mucho más débil en lo rural. Yo creo que ahí el peronismo lo que tiene es, no hay le falta como esa otra parte de esa historia, para así decirlo, como ese otro relato. Porque yo creo que algunas veces planteamos como que el peronismo fue todo un muy buen proceso
y vinieron en el 55 y se acabó ese buen proceso. Cuando allá en el 52 el modelo tenía sus propios problemas internos, incluso la resolución a disidentes políticos, a eso. Que después lo que sucedió hacia adelante sí hubo también en el 62, 66, la resolución al peronismo, vamos, sucedió, era la parte sobre la mano. Lo que digo es, en ese proceso del 46 al 55 hubo un montón de problemas, para mí hubo una causa mucho más política en la primera instancia, digo, yo le doy la relevancia de político, de un abierto enfrentamiento del Estado del peronismo hacia otros disidentes políticos. Digo, las 44 bancadas del radicalismo, la represión a los telefonistas, a los ferroviarios, del 50 al 52, digo, todo lo que eran estructuras registrados, no algo que yo estoy diciendo, registrados en lo que era el suelo del Departamento Central de la Policía Federal, como uno tiene la historia de Atahualpa Yupanqui, el propio Félix Luna, que lo ha sufrido. Digo, yo creo que hay un elemento político que hay que desenredar, porque esa violencia política sí viene desde largo proceso, pero no es que en el 55 llega una intensificación. Yo creo que la intensificación de ese proceso de violencia política es ahí hay un proceso de intensificación. Cuando ya las Fuerzas Armadas pasan desde una visión mucho más pretoriana a una visión mucho más, ya no tenemos que estar ahí para socavar si en el caso de que haya alguien que interrumpe el orden constitucional. En ese sentido. Sino nosotros tenemos que ser el proceso. Pensemos en cómo es la diagramación de los golpes de Estado. Digo, ¿qué quiso hacer en ese momento, en el 30? Golpe de Estado quiere implementar un Estado fascista. Falla. Toque viene Agustín de Justo y implanta lo que se denomina de la guerra. De 55 a los 3 años de elección con la del peronismo. ¿Pero qué plantea la lucha? O sea, plantea un estatuto, o sea, plantea algo totalmente. Yo creo que el 55 es violento, pero viene la consecuencia mucho más atrás. Es, para mí, el vivo de Treble. Y yo propongo desde esa visión que el peronismo retoma ciertos elementos previos de esa violencia política, en cierta institución de política y de la historia propia argentina, que no va a reinventar, lo que va a decir, como digo, no hay ni santos ni pecadores en la historia. Digo, también el radicalismo toma en alguna instancia, ¿no? No podría decirlo hacia adelante. Es el froticismo. La negación hacia el allá. El peronismo también es militancia del peronismo con al segundo peronismo que hace. Si Cipriano Reyes y el resto, ¿qué hace? Lo va apartando de esa coalición. Sí, yo también hay algo que pongo muy en duda, que es completamente, digamos, contrario a cualquier historiografía argentina había y por haber, que es como esta cuestión de, bueno, efectivamente, el periodo de los 80s fue un periodo oligárquico, en el sentido de quienes tenían el poder político eran exactamente las mismas personas que tenían el poder económico. Sí. Porque cuando uno ve a Roca era un militar riojano, no era un terrateniente tucumano, es verdad. No era un terrateniente top de la sociedad rural. O sea, cuando uno ve a Pellegrini, parecería ser más un porteño, ¿entendés? Educado en la Universidad de Buenos Aires, antes que un terrateniente. Entonces, para mí es verdad que, a ver, que había un modelo, una ingeniería política institucional, que era más proclive, si se quiere decir, al desarrollo del modelo agroexportador, completamente de acuerdo. Pero yo, obviamente, sin tanta evidencia y yendo completamente en contra de toda la historiografía argentina, creo que se debía más a un Estado débil, porque era un Estado inicial, ¿no? Era un Estado que no contaba con las capacidades estatales, como ocurre luego de Justo y de Perón, etcétera, de decir, bueno, nosotros tenemos tal monopolio de la fuerza, tal desarrollo, que podemos crear el IAPI, por ejemplo. No había un actor posible que genere eso, no teníamos que quisiera. Incluso para reforzar tu posición, en uno de los discursos de apertura de Roca, creo que es de su segunda presidencia, él ya va planteando la idea de que hay que industrializar la Argentina, que la Argentina tiene que llevar adelante el proceso de industrialización. Digo, las industrias no nacen en 1930. Sí, pero es industrialización del aceite, ¿no? Industrialización, no hace las o sea, si satélites uno, del espacio.
Bueno, iba imposible hacer satélites de Ya, espacio pero digo, en 1905. la Roca no O sea, planeaba, ni desarrollada la aeronáutica, en ese sentido. Digo, a lo que estoy diciendo es, en alguna instancia es, él ya planteaba una idea de industrialización. Obviamente no va a ser la coalición ganadora, en ese sentido no es la coalición ganadora, la de los industriales, pero si uno mira también la fundación de la Unión Industrial, que es unos años más tarde, la Unión Industrial Argentina, digo, con un patrocinio de esa coalición industrial ya comienza a haber una discusión inicial. Que en 1930 tienen una pata por la crisis, sí, obviamente que tiene una pata por la crisis, no lo puedo negar. Yo creo que, bueno, sí, el peronismo de alguna manera también impulsa esa industrialización, sí, obvio, impulsa esa industrialización en el 46, pero ya venía en un proceso de industrialización. Digo, no era el proceso de industrialización más alto, pero bueno. ¿Por qué? O sea, porque... No, paren. Ah, perdón. Listo. ¿Aplaudí? Vas a seguir hablando de Roca si querés. ¿No te gustó No, a mucho ver. que hable de Roca? No, ahora, yo creo que, como volví a decir, yo creo que hay un montón de cosas que sí es criticable de la época del orden conservador, lo que también la crítica a la oposición, bueno, en ese momento al principal partido, o al principal partido que iban a hacer en 1890, pero no se puede negar en alguna instancia que Perón en alguna instancia reivindica una cierta cosa de Roca. Después que haya interpretaciones revisionistas en el tiempo del roquismo, del orden conservador, en un montón de cosas que también hay ahí un trastocamiento de esa historia. Al mismo tiempo yo creo que Perón ve en Roca cosas que él incluso quiere decir, che, voy a conocer el Roca en esto. A lo que volví a referirme a lo de la industria, a lo que digo es, ya en ese momento se planteaba un cierto proyecto industrial, obviamente no a la escala de lo que es el 46, que fue la escala que dispuso de 1930, pero se comenzaba a plantear en alguna instancia ya la idea de un proyecto industrial. Obviamente sí, como digo, no a la escala del 30 o a la escala del 46, más del 30 que fue por una cuestión de crisis, pero ya se planteaba en alguna instancia de eso. A ver, hay una realidad, digamos, yo mismo, no siendo peronista, que hay para reconocerle, y también siendo bastante antirroquista, hay que reconocerle a Roca y a Perón, que fueron las dos personas que construyeron el Estado Nacional. Bien. Para mí, efectivamente. O sea, O sea, ahí hay como una gran similitud entre esos dos. la construyeron de distinta manera. A ver. En realidad, Mitre en 1860, bueno, en la década del 60, de 1860, Mitre gana. Y al ganar Mitre habilita a toda la generación después que vino con Roca y el 80, etc., a construir una... Lo que pasa es que es complejo decir que Mitre, Roca, Sarmiento... Sí, es verdad, obviamente que fortalecieron el Estado Nación, pero bueno, y cosas que hizo. Encima no existió. Ahí hubo... Y a mi gusto Rosas en San Pedro. Claro. No, Si me preguntás de Rosas, te puedo decir. toda la historia de 1810 hasta 1810 hasta 1860, ¿qué pasó? No hubo nada. Bueno, pero no había un Estado, o sea, Era anarquía. No había un Estado Nacional. no había un Estado. De hecho, en 1819, 1820 hay lo que se llama la anarquía del año 20. Pero eso O sea, de la anarquía del año 20 lo dijo Sarmiento. Hubo una caída de. No, pero había una caída del poder centralizado. ¿Qué era la anarquía? La anarquía era la lucha entre unitarios y federales. ¿Qué es la anarquía? Bueno, que la inexistencia de un poder centralizado, Sí. en donde hoy sí hay un poder centralizado, creo que da una lectura de que efectivamente. O sea, lo que da cuenta el concepto de anarquía, sí es verdad, no es que era, qué sé yo, el Leviatán hobbesiano donde todos tenían el mismo y el bla, bla, bla. Pero efectivamente había una situación donde no existía el poder, no había poder centralizado. Quien termina de centralizar el poder político en Argentina y fundar una Estado-nación fue Roca. Y después quien termina de, para mí, crear, acá se voy a aplicar de no peronista, no me gusta decir que soy antiperonista, pero de no peronista, como es la cuestión de la creación de una burguesía industrial desde arriba, desde el propio Estado, fue con Perón. Y la puja distributiva, que va a ser una de las grandes problemáticas que van a ver hasta la actualidad, te diría, en cuanto a la Argentina entre el sector agroexportador y el sector industrial, fue una situación que generó el peronismo en cierto punto. Para mí, ¿no? A ver, yo estoy a favor del desarrollo industrial, pero hay una cuestión ahí en cuanto a que
creó algo que no existía antes, el peronismo. Y ahí empezó una puja distributiva que creo que explica en gran parte los problemas políticos y económicos que tenemos al día de hoy, ¿no? Que no creo que haya sido... No creo que haya sido adrede. Igual, O sea, tío, me parece ser hasta cierto reduccionismo decir que la puja distributiva en la Argentina nace con el peronismo. Si no, no se puede explicar la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y un montón de otros hechos que lo que ponen sobre la mesa es la discusión entre, básicamente, cómo se reparte la torta. Si la torta la tienen los que trabajan o la tienen los capitalistas. Y en esto me parece que el peronismo incluso trae algo que es revolucionario, incluso para la época, que lo que viene a plantear es una alianza entre esos dos sectores. No no la confrontación a la lucha de clases como uno podría creer desde el marxismo, ¿no? De que los trabajadores tienen que tomar las armas para imponer la dictadura del proletariado y ya al comunismo. El peronismo lo que busca es la alianza entre el capital y el trabajo para el desarrollo de la nación. Me parece que ahí está lo clave. Y coincido con esto, digo, incluso antes de ser presidente, Perón va a buscar el apoyo de los sectores empresarios. Y de hecho lo va a mantener durante gran parte de sus primeros gobiernos, lo va a mantener después cuando vuelva después del exilio en el 73 también. Me parece que ahí está también lo nuevo del peronismo, digo, ¿no? Esta idea de la no confrontación de clases, ¿no? Una alianza de clases entre los que trabajan y el capital. Digo, Perón va a decir que existe un solo tipo de hombres que son los que trabajan, digo, pero claramente reconocía en el empresariado, en el sector industrial, tenía un rol que cumplir ahí. completamente de acuerdo, pero ahí para mí hay como de lo que yo interpreto, o sea, por un lado es verdad, existe el capital, ¿no? Existe el trabajador, pero yo voy como al paso de decir, bueno, la histórica clase que poseía en términos marxistas, o sea, los medios de producción, ¿no? Y el capital, eran los sectores agroexportadores en Argentina, hasta el peronismo. Y yo no digo que el peronismo confronte con el empresariado, de hecho creo que es todo lo contrario, que lo fomenta y prolifera la burguesía nacional industrializada. Entonces, el conflicto que va a haber no va a ser del peronismo para con la burguesía industrial. De hecho, ahí va a haber alianzas, completamente de acuerdo. Con quien sí va a haber confrontaciones con la burguesía que ya existía de antes. Agroexportadora, la oligarquía, digamos, llámenlo como quieran. Pero con eso sí va a haber confrontación, con los sectores agrícolas. Que para mí hay una cuestión, digamos que para mí Perón entendía, pero que después se le fue complicando, que es la falta de capital. O sea, es fácil hacer lo que hacía Perón, industrializar, redistribuir, cuando había capital. Ahora, la cuestión es cíclica, un día tenés capital y al día siguiente te quedas sin capital. En especial en un país como Argentina, que no... A ver, que tal vez a diferencia de, no sé, pienso Reino Unido, hubo un proceso de industrialización muy fuerte de forma natural, si se quiere decir, ¿no? En Muy cambio, de Adam Smith. no, Naturalmente Inglaterra es industrial y naturalmente Argentina exporta soja. no, pero hay una realidad que es que la burguesía industrial, ¿no? Está bien que tenemos las tierras más fértiles del mundo, no quiere decir que me voy a dedicar a hacer soja porque... No, está bien, pero a lo que me refería no era tanto a la división internacional del trabajo, sino a la existencia de una sociedad civil, de una burguesía industrializada en Reino Unido previa a la creación del Estado Nacional, que luego se hace con el monopolio de la fuerza, ¿no? En Argentina no pasó eso, no había burguesía industrial antes de la creación del Estado Nacional. Pero no, a ver, cuando Mitre gana en 1860, antes, o sea, desde 1810 se ve, en realidad también había un modelo de país, o sea, había un modelo de país donde vos tenías que, o sea, los federales, los unitarios, no era una cosa política, bueno, los unitarios, centralización y los federales, no, era un proyecto económico también, o sea, los federales abogaban por las economías regionales y los unitarios abogaban por, bueno, una economía exportadora del puerto centralizado en el puerto de Buenos Aires. Las dos eran agroexportadoras. Las dos, no había y que Dios me mate en este momento de lo que digo está mal. No había un puto industrial antes del año 1830 en Argentina. Está bien, pero Mariana Moreno, por ejemplo, no te proponía hacer un poquito más de... No, te proponía que... Pero no había, está bien, podemos proponer, no sé, la voluntad general y lo que queramos. Pero había una cuestión que es que capital y burguesía industrial no había. Empieza a haber recién un poco
Luego la crisis del año 1890, una industria muy liviana, no a nivel mundial en Argentina, porque cuando acá estábamos con la industria liviana, en Reino Unido, ya estaban con la industria pesada. Había un desarrollo industrial fuerte ahí. Sí, yo creo que igual la discusión más económica, que creo que es muy interesante en una instancia, yo creo que a lo que le sucede a nuestro país, y creo que le sucede a todos los países alrededor, salvo puede ser el caso de Brasil por su desarrollo histórico distinto, incluso puede encontrarse la Mar del Caribe en alguna instancia, centrarnos en Sudamérica, lo que éramos ex colonias hispanohablantes de España. No me salía la palabra, no salía de España, estaba pensando en como... creo que todos tuvimos en alguna instancia el conflicto de cómo construir el Estado previo a cómo construir la economía. Yo creo que hubo un conflicto más desde ese lado, digo, siempre la discusión fue como, bueno, ya nos sacamos los españoles encima, buenísimo, nos dimos vuelta y dijimos, bueno, claro, ahora que nos quedamos con la estructura colonial antigua, creamos un nuevo Estado. Yo creo que fue más una discusión de ese estilo que cuando se fue saltando en sus distintas etapas en distintos países, de alguna manera, yo creo que ahí viene más el planteamiento económico que el planteamiento... perdón, ahí viene, a partir de esa discusión de resolver en alguna instancia político, viene la discusión económica. A eso yo creo que para mí va más ese lado, coincido de alguna manera que siempre hubo una discusión política, la discusión económica, la representación de los hacendados de Moreno, uno se puede incluso atrás en la discusión de la reforma borbónica. Ahí yo siento que si no nos estaríamos yendo, bueno, entonces podemos ir a hablar de los mercantilistas en 1400, podemos ir a hablar del oficio. Está bien, pero hoy tenemos que hablar del golpe del 55. Así que claro, nos fuimos al año 1810. Claro, por eso. Por favor, a mí ni siquiera pero yo creo que hay una discusión más de estructura política, que fue una discusión más de estructura política a nivel de América Latina, que después una discusión más económica. Lo que sucedió en Europa es para mí más al revés. Ya había una discusión política en alguna instancia, estoy totalmente saldada, pero ya había una saldación del estilo modelo político que tenía. Más monárquico absolutista, más republicano a partir de la Revolución Francesa, sí, más constitucional de un monárquico en Reino Unido, sí, pero no creo que es el mismo debate. Pero volviendo a 1955, que creo que es por ahí. Sí, por favor. Boca. Para Augusto, ¿vos hay algo más que quieras decir del orden virreinal? No. Escapa un poco de mi zona de Top expertise. 3 virreyes. Claro, Liniers, definitivamente. por favor. Yo soy Santiago de Liniers, antes vivía en Liniers, Santiago de Liniers. Volviendo al 55, y creo que un poco también, no sé si la idea estaría bueno claro con 2026, no sé si... Sí, obvio. Yo lo que creo que... A ver, yo creo que hay una característica de que es no sé si de llamarla desde el golpe, sino de la época, quizás, de la época de ese. Hay de vuelta por ahí, sí, coincido que hay de vuelta una idea de volver a la conflictividad, de polarización, pero yo no sé si ahora la polarización sigue siendo, y lo planteo como una pregunta a futuro, si va a seguir siendo peronismo, antiperonismo o mileísmo, antimileísmo. No es polarizante en la militancia, pero si Milei tiene éxito de acá a 8 años como modelo político y logra, porque yo creo que la gran diferencia que tiene el país con el macrismo, no en alguna instancia, si lo quiere poner como la etapa previa, es que no tiene ese apoyo más generacional que tiene sí el mileísmo, incluso ciertos sectores que uno diría que nunca pensaba que iba a votar mileísmo. Yo creo que otra gran continuidad de alguna instancia es, además de esta polarización, yo creo que es la idea de mucho de ir de vuelta el modelo institucional. Yo creo que de una vuelta a los institucionales. Yo digo institucional político, por lo menos institucional político. ¿Sí? ¿Para qué sentido no entiendes? Bueno, un poco el golpe del 55 lo que plantea es volver a la constitución previa al 1949, ¿no? Previa a la reforma constitucional del 1949, ¿no? Yo creo que hay una discusión ahora que se vuelve La a... de 1853. Sí, que fue hasta el 94 era la 53, es una locura. Sí, fue la de 1800, incluso que la reforma después de 1860, 1866 y compañía, porque hay otras reformas previas a la del 49. Digo, es abolir directamente a la del 49 e incorporar el artículo 14 bis. Yo creo que la discusión hoy de vuelta es la discusión del modelo institucional, no del modelo del 49, me refiero a discutir de vuelta a la Constitución, como el que la reforma del 94, como se discute O sea, la la reforma. ley base fue una reforma constitucional, encubierto fue una reforma constitucional.
Succional. bueno. No, pero no fue una reforma Le reformaste tributario. Lo que hiciste es reformar lo laboral. Que al final se fue para atrás con la justicia, pero se quiso reformar lo laboral. Sí, o sea, la ley base fue una mega ley. Con todas las críticas se le puede traer a la ley base. No fue una reforma constitucional encubierta un poco. El proyecto de ley. Después lo que se votó, lo que la justicia fue para atrás, etc. El proyecto de ley completo es una reforma constitucional. Cambian lo tributario, ¿Y qué cambia? lo penal, lo laboral. Igual no importa eso, una constitución es una constitución. No, y además, si fue una ley base, o sea, cambió por la vía que se establece, con toda la crítica yo le tengo a la ley base, ¿no? Digo, si vos ves el decreto 70-2023, ¿no? Sí, 70-2023, que fue un DNU directamente que intentó cambiar un montón de cosas y se fue para atrás. Pero la ley base cambió el régimen penal, pero si se establece que se puede cambiar el régimen penal, y además el régimen penal es un código, no es la constitución. Hablándolo piramidalmente. Ahora, lo que yo sí creo es que hay de vuelta una discusión de modelo, que el 94 fue una reforma fallida, yo creo que lo que se habla es que el 94 fue una reforma fallida de lo que se está estableciendo, y para mí se va a discutir a volver a una constitución previa al 94, apuntando a 1853, que no sé cuándo va a desencadenarse esa discusión efectivamente, procedimentalmente hablando, ¿se entiende? Digo, como que realmente se lleve un proyecto de reforma constitucional, a eso. A ver, yo Digo, si uno escucha a Milei, que uno dice que un gran problema de todos los problemas que hay es la constitución del 94. ¿Quién dice eso? Sí, Para él. en su tesis el problema es la democracia, digo, porque dice que Claro. todos los problemas surgen Todo. en 1916, digo, él traza esos 100 años. Pero, digo, volviendo al 55, digo, me parece que algo que permite explicar el golpe en cierto punto es la necesidad de reformas que necesitaban o que querían impulsar cierto sector dominante de la Argentina, que con el peronismo iban a ser imposibles, digo, que no iba a haber posibilidad de hacerlo. Me parece que ahí lo primero, el rol del capital extranjero, digo, ahí el peronismo, sobre todo hasta la crisis del 52, digo, muy reacio a inversiones extranjeras. Hay ciertos avances en ese sentido, pero me parece que lo que cierto sector dominante de la Argentina lo que quería era básicamente entrada libre de el capital extranjero. Digo, la apertura comercial y sencillamente digo, destruir el IAPI, digo, como instrumento de el Estado para decidir hacia dónde tiene Que no se pudo volver a hacer. No. O sea, nunca más en la Argentina. Y que incluso que fue un instrumento que al peronismo incluso le sirvió para beneficiar a la clase terrateniente post sequía y crisis del 52, digo, cuando caen los precios de la soja. Y me parece que eran reformas que venía pidiendo cierto sector de la sociedad que con el peronismo no iban a poder ocurrir. Y que se lleva adelante el golpe y después digo, esas reformas ocurren inmediatamente. Digo, Argentina ingresa incluso al Fondo Monetario Internacional, digo, firma distintos tratados que lo atan estos organismos de capital financiero. Vamos a ver el desarrollista. ¿Sabes quién firmó todo el FMI? Un gran desarrollista. Un gran desarrollista que fue Raúl Prebisch. También, bueno, igual. Digo, y que pasa todo el peronismo criticando la política económica del peronismo y diciendo que había que industrializar, y después cuando es ministro hace todo lo contrario. Pero perdón, o sea, yo entiendo lo que decís, pero hay como una concepción de que hay un ser maligno. No. Déjame terminar, que hay un ser maligno que lo que hace es que en realidad quieran que entrar todos los capitales tras. No, perdón, pero pero es una realidad. Los problemas económicos que tuvo Perón en su segundo mandato los tuvo que resolver Perón y los causó Perón en su primer mandato. Si vos sostuviste, intentaste sostener un nivel de redistribución de la riqueza que era por una cuestión contingente de una acumulación originaria primaria, ¿no? Y después no pudiste sostener ese mismo estado de bienestar. El problema no son los capitales transnacionales, el problema no es la burguesía agroexportadora, el problema es Perón. Yo no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con que haya buenos y malos, digo, hay intereses, digo, y cuando el interés de uno toca los intereses del otro, digo, sí o sí hay conflicto, digo, esto lo decía Javier Ricardo, ni siquiera hay que basarse en Marx, digo,
La renta es una y cómo se reparte es conflictivo. Digo, no estoy diciendo que el capitalismo es tan malo y que Perón es bueno. Pero sí me parece que hay intereses que el peronismo tocó durante sus dos gobiernos y que luego que el golpe viene a intentar restaurar ese lugar de beneficio o de no tocamiento de esos intereses. Está bien, pero vos efectivamente, digamos, crees que el modelo económico que se implantó luego del golpe fue un modelo económico, yo diría que antes del 66, que beneficiaba particularmente, no sé, a los capitales transnacionales, a los Estados Unidos, o sea, ¿ustedes creen eso? No, yo creo que benefició a la oligarquía argentina terrateniente todo el tema de la transnacionalización del capital, una forma natural, fue a partir del 60 que el capital se hizo más transnacional y que Oceanía en realidad vino con una industria transnacionalizada, que en el 55 es medio... o sea, hablar del 55 de un capital súper transnacional es medio... como que es medio desfasado de tiempo. El 55 yo creo que fue la oligarquía, la Argentina, pretendientes, realmente impulsaron el golpe, y yo creo que, respecto a lo que decías de, bueno, ¿qué vemos en el 55 ahora, en el 2026? Hay un montón de cosas que ves. O sea, ves el mismo modelo económico de que ganan unos pocos por encima de muchos. O sea, el modelo hoy, el económico de hoy, es... sí, la oligarquía transnacional, el FMI, los terratenientes, entonces, o sea, el modelo para unos pocos, para que la Argentina vuelva a ser un pedazo de colonia, una republiquita bananera que exporte soja, exporte, no sé, materias primas, que en los términos del intercambio siempre la Argentina va a estar estudiada, porque un pedazo de lana te sale más barato que comprar mus. O sea, Argentina, se le dije en términos así de brutos, ¿no? Pero digo, cuando Inglaterra nos vendía su buzo, eso era mucho más caro, que Argentina le vendiera un pedazo de lana. Como eso es que los economistas llaman los términos de intercambio, las tasas naturales, etc. ¿Qué sería lo natural? Que Argentina venda soja, porque tiene la pampa húmeda, las tierras más fértiles del mundo, y no sería natural que lance satélites al espacio. O sea, no, me parece que es lo de la correlación de fuerzas y eso, como, mira, es voluntad política. Si tenés voluntad política de cambiar un país y de cambiar el proyecto económico, es cuestión de voluntad política y es cuestión más allá de todas las condiciones objetivas que hay en el medio. El golpe del 55, lo que tiene parecido de hoy, es un mismo modelo económico, más allá de sus matices y de sus sectores. Es un modelo económico que solo beneficia a dos personas, al 2% de este país, y también lo que tiene es que ahora hay una violencia política, no es, o sea, tenemos un presidente que ni siquiera sabe cómo se llama San Martín, o sea, no solo digo, no hay una violencia, o sea, no entró, si bien entró democráticamente por votos, hay una violencia que el presidente expresa en cada uno de sus discursos, mismo, no sé, decirle que los homosexuales son pedófilos, digo, todo lo que dice el presidente tiene cierto grado de violencia explícita o implícitamente, pero además, digo, ¿cómo se comporta? O decir públicamente que le puso presa a Argentina. No tiene sentido, como una cosa bien que no necesita, o sea, hoy en día no necesitó poner bombas en Plaza de Mayo, necesitó quizás medios de comunicación, la justicia como su mano para poner presa a Argentina, digo, como necesitó otros aparatos quizás para callar una oposición que para ganar, no necesariamente ahora con bombas o con un sector de armada o los grupos militares para entrar al país, pero es un modelo económico que siempre entra por alguna manera, y eso es lo que yo quizás veo parecido, o sea, el modelo económico y cierto grado de violencia política en algunas cosas, que por supuesto no es lo mismo, o sea, no es decir que ahora vivimos en una dictadura, pero sí decir que vivimos por lo menos en una percepción. Está bien, Cristina se fue 18 años, tuvo que exiliar 18 años en España como hizo Perón, pero digo, está encerrada en su casa hace un año, prescrita por un partido judicial. Entonces hay una cosa ahí que se asemeja al 55, y mismo
nada, un poco eso es lo que veo. Y sobre lo que vos decías de cuál es la polarización ahora, si antes era peronismo, antiperonismo, cuál es, yo creo que la polarización real que hay desde que se inventó este país no es, ni siquiera es peronismo, antiperonismo, es nacionalismo, antinacionalismo, popular, antipopular, como bueno, son como dos proyectos, uno que integra a las masas populares y otro que no, y otro que integra a las masas populares con una mirada nacional. ¿Y una cosa del radicalismo dónde estaría ahí? Yo creo que, bueno, el radicalismo, bueno, yo creo que el radicalismo tuvo sus diferentes gobiernos, porque no es lo mismo político que la Rúa, que el gobierno de la Alianza, que Frondizi, que no es lo mismo Menem que Sí. Perón, digamos. No, yo creo que el radicalismo tuvo obviamente sus características particulares en la Argentina, eso no se puede negar. De hecho, Irigoyen es el primer presidente que empieza a hacerlo de la figura de que el Estado debe arbitrar entre el trabajador y el empleador. Eso es una cosa que no inaugura Irigoyen en realidad por muchas actividades que había en el país. Irigoyen, bueno, Sí, también es el presidente democrático más muerto sin represión policial. y, o sea, como que tiene sus cosas ahí. Yo creo que igualmente es un movimiento popular. Naturalmente, si vos en 1912 tenías por primera vez una ley electoral, en 1916, bueno, se da como toda una masa, partidos de masa, empieza hasta ese momento, bueno, hay como una cosa popular que obviamente no se puede negar. Ahora, el radicalismo no sé si es tan nacionalista, o sea, no sé si defiende los intereses nacionales. Hay un único, ¿qué son los intereses nacionales? Hay un único interés nacional, o sea, creo que eso parte de una mirada como un poco inocente de decir, bueno, hay una voluntad general cuasi rusoniana en la cual está lo que está bien y esto es lo que está mal, cuando eso no existe, desde mi punto de vista, ¿no? Y también una cuestión que quería hacer un poco en esa cuestión de que hablabas de el endeudamiento y si se quiere decir de la dependencia o de las desventajas en los términos de intercambio. A ver, hay la realidad. Argentina está endeudada porque tiene un intento de redistribución de la riqueza y de proliferación de un capital nacional que no es correlativa con lo que produce. Entonces, si vos gastás más de lo que tenés y si vos querés industrializar un país y no tenés capital para ello, ¿no? Y le pasó a Jorge fue al FMI el desarrollismo, porque quería industrializar un país sin capital. Y cuando se dio cuenta que había un límite, pero el capital nacional es un límite. Cuando hay un límite en el capital nacional, es cuando los gobiernos intentan acudir a un capital internacional. ¿Por qué? Porque si no se les va a comer de copia. Pero es como que me digas que Macri tomó el acuerdo con el FMI porque el Estado no tiene plata. Sí, en parte sí, si no se. O sea, no tenía dólares. No tenía dólares. Yo creo que el gobierno se está yendo al. Hay algo de... Perdón, sí, güey. Tenemos quizás 2 minutos. Para pasar solo en la cuestión de Santi, yo creo que, digo, de vuelta a esta idea de muchas veces de demonizar el capital, bueno, buscar capital extranjero como algo humano. Digo, todos los gobiernos han acudido a capital extranjero en alguna instancia, digo, pero dejando atrás, Macri, Cristiano no acudió sí al FMI, pero acudió a de otros países de alrededor. Digo, todos acudieron a capital extranjero. No me parece mal, y en relación al término de intercambio, también no me parece como, bueno, solo está mal que solo seamos exportadores de esto y listo, si no somos similares. Digo, yo creo que hay un punto medio también. Digo, al mismo tiempo es de lo que producimos como industria. ¿Cuánto es lo que realmente algunas veces le cuesta al argentino? Digo, por ejemplo, lo que siempre se debate y lo que trajo muy bien la gente de Fundar, cuando Italia, que trabajó en el gobierno de Alberto Fernández, el tema del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Bueno, que le cuesta a un argentino en comparación a otros lados, por ejemplo, el acceso a ciertos productos. Eso también yo creo que es un debate. Y para tomar un punto que ella dijo, ya también esto, que lo de la violencia coincido, que hay un aumento de esa violencia en el espacio público, que cada vez se está exacerbando más, que yo lo que planteaba como eje, yo digo, ¿qué pasa a futuro? No tanto en el ahora, ¿qué pasa en el mediano y largo plazo? Con ese Milei. Si el mileísmo se consolida como proyecto, y la libertad, ¿qué sucede ahí? Digo, se va a generar un nuevo eje, un nuevo eje. Pausa. Graba. Aplaudí. No, a ver, coincido con esto que decís de que el capital extranjero no es palo per se, digo, como instrumento económico, digo, la financiación extranjera. Me parece que la clave de la discusión es en qué lo usás.
digo, no soy radical, no voy a defender al gobierno de Frondizi, pero digo, tuvo una línea de captar capitales extranjeros donde invirtieron en industria, que digo, creo que fue el único momento histórico de verdad donde el capital extranjero invirtió en industria en la Argentina. Después el resto de los endeudamientos en Argentina se han hecho como para pagar deuda previa, digo, y aumentar ese ciclo de endeudamiento, o para transferencia de ingresos, digo, que las empresas o los dueños, ni siquiera son las empresas, son los dueños de las empresas, se puedan endeudar en un contexto que es favorable, digo, tablita de Martínez de Oz, de evaluación programada, digo, hay un montón de casos en los que la deuda se usó para mantener un negocio que es, a partir de 1976 sobre todo, del capital financiero en la O sea Argentina. que el frondicismo fue el único momento donde el capital extranjero sirvió a la industria nacional o al interés nacional. No sé si a la industria nacional, me parece que hubo una intención de captar esos capitales extranjeros para hacer digo, Frondizi hablaba de las 3 batallas, ¿no? La siderúrgica, la petroquímica y la petrolera. Y fue objetivamente un momento histórico en el que la Argentina captó esos capitales extranjeros y fueron invertidos en eso. Pero eso no es lo que pasó el resto de la historia. O sea, todos los presidentes que tomaron deuda. No sé si todos, pero a ver, los grandes momentos de endeudamiento de la Argentina son en la dictadura, en la última dictadura cívico-militar, digo, proceso de desindustrialización. Yo no estoy diciendo por cantidad, yo estoy diciendo como algo general, no digo por mayor o menor cantidad de deuda en términos de Ok, en la década de los 90, desindustrialización también, Fondo Monetario Internacional en 2018, no se usó para la industrialización, y el endeudamiento del gobierno actual tampoco está yendo hacia el desarrollo de la industria. O sea que está todo fue a mantener el negocio del capital financiero. Bueno, no sé, yo diría que es más complejo, porque creo que efectivamente que es verdad que hubieron momentos en algunos gobiernos la toma de deuda favoreció al capital financiero transnacional desde ya. Yo creo que también hubieron gobiernos nacionales en situación de muchísima debilidad que utilizaron esos dólares en términos de política monetaria y terminaron favoreciendo a ciertos sectores y no a otros, ¿no? Completamente de acuerdo también cuando estás en esa situación de debilidad, como estaba, por ejemplo, pienso, el gobierno de Macri, o hoy en el gobierno de Milei, cuando le prestaron capital extranjero, cuando Estados Unidos, digamos, presta 20 millones. ¿Cuántos fueron, chicos? 22.000 millones de dólares al gobierno de Milei. Digamos, efectivamente no era un gobierno que tenía en aras el desarrollo, sino salvar una situación financiera y monetaria que se estaba yendo al diablo, que en cualquier momento se caía el gobierno de Milei. Pero bueno, vamos a hacer una última pregunta cortita, final, por favor, no más de 30 segundos cada uno, que ya estamos como por 1 hora y pico, no sé cuánto. Tira la pregunta. La pregunta es, ¿qué reflexión, no? ¿Qué quieren que una reflexión como un resumen o como algo que se llevan de este extraordinario espacio que hacemos de teatro? Claro. ¿Querés empezar vos, Tommy? Siempre que Valmuere, ¿no? Es el famoso que le ponen el carro y se Valmuere. ¿Querés empezar vos, Augusto? No, a ver, yo creo que más allá. Lo lindo de estos espacios es poder intercambiar posturas con personas que uno piensa diferente, pero está bueno siempre escuchar al otro, porque creo que lo que enriquece al final del día uno. Yo me llevo varias cosas acá anotadas. La realidad es que estoy como súper agradecido de escuchar. Es aburrimiento y es estúpido escucharse a los que piensan como lo mismo todo el tiempo. Oh. Sí, es como un ejercicio o sea, uno a veces está muy acostumbrado, por mismo del algoritmo de Twitter, de Instagram, de siempre ver lo que uno está de acuerdo. Y en cambio cuando tiene que hablar con otras personas a veces es más difícil. Y aparte es como un ejercicio de, bueno, ahora qué argumento te puedo dar para convencerte de lo que te digo, qué dato te puedo decir. Y a veces es difícil. Aparte un tipo como vos que defiende Roca es muy difícil. Es muy difícil. La Roca. No, bueno. A ver, yo digo, para hacerlo cortito, me parece, venimos los tres, no sé en tu caso, pero los tres venimos de la militancia universitaria y tenemos incluso ahí también un lugar de encuentro donde a veces nos toca pensar parecido, diferente. Y hay una frase que a mí siempre me queda, que en un cierre de lista en el que todos se van más o menos descontentos,
es que fue un buen cierre, digo, que no se cagó a nadie ni nada por el estilo. Me parece que cuando estas discusiones dejan como ese sabor de no, podría haber dicho esto, le podría haber retocado con esto, no, me faltó decir esto, digo, me parece que hacen al debate y al final yo creo que lo que más o menos todos queremos, digo, con distintos matices, es que al país le vaya bien de alguna manera, o que por lo menos a la gran mayoría de la Argentina le vaya bien. Y me parece que sin estos espacios, digo, es difícil encontrar puentes o caminos comunes como para llevarlo adelante. Por supuesto que hay cosas que quedan por fuera de este camino, digo, con esto no estoy diciendo que hay que invitar a hablar y que todas las opiniones, digo, opiniones aberrantes igual también valen, pero digo, me parece que hay un camino, digo, esto de recuperar el centro, que está bueno que pase. Yo creo que hubo una cuestión que es lo que a mí más me sorprende cada vez que hacemos estos episodios de mesa, que es como que hay veces que veo los perfiles y digo, uy, se van a matar, va a quedar tierra arrasada. Y lo que termina pasando es muchas veces esto de, está bien, vos estás completamente en contra de Roca, pero el otro venía con un argumento y la vez decía, bueno, parece que eso tenés razón, pero, y como ese, en eso tenés razón, Si no hay para tanto mí, determinismo. y hay como una cuestión de, a ver, estamos todos en la misma, o sea, hay gente tal vez que valora más determinadas cosas que otras, ¿no? Pero todos medianamente siento que nos podemos entender, más o menos, ¿no? Y creo que eso es como esa base de entendimiento y ojalá que esté eso, ojalá que la clase política, que creo que no lo está viendo, de acá a un futuro, y es un poco también por eso hicimos este podcast, en cierto sentido, esta es una excusa, a nosotros no nos importa tener podcast, lo que nos importa es que se den estos debates y cruzar gente que se conozca, que piense diferente. Así que bueno, gracias, este fue un episodio de Misa Ahora.